Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Génesis 37:4. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya todos lo tienen, hermanos. Amén. Para que me ayuden a leerlo. Dice la palabra de la siguiente manera, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, y diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y le contó a su padre y a su madre, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bendito sea el Señor. Vamos a venir en palabras de oración, hermanos, en esta hora, y le vamos a decir: Padre, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Oh Señor, en esta hora venimos, Señor, oh Dios, pidiendo, Señor, que seas tú abriendo, mi Dios, la ventana de los cielos, Señor. Que derrame, Señor, bendición sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre, hasta que sobreabunde, mi Dios eterno. Oh Señor, toca los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Habla, mi Dios, a nuestras vidas, Señor. Usa mis labios, Señor, para poder, Señor, honrar tu nombre, Señor. Usa mis labios, Padre, para poder, Señor, hablarle a tu pueblo, Señor, el mensaje que tú deseas, mi Dios eterno. Te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor, y que este pueblo, Señor, salga bendecido de este lugar, mi Dios. Que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones y que germine, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo pido. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los propósitos de Dios son perfectos. Amén. Los propósitos de Dios son perfectos. Dígale a su hermano que le quedaba la paz. Los propósitos de Dios son perfectos. Siendo, amados hermanos, José un muchacho, un joven, hermanos, que apenas tenía, hermanos, 17 años de edad, hermanos, dice la palabra de Dios que Jacob, su padre, lo amaba mucho a este muchacho. La Biblia dice, hermanos, un solo motivo, pero yo digo que hay dos, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que el motivo que Jacob amaba más a José
era porque él había nacido en la vejez de Jacob. Pero yo hallo el otro, hermanos, y digo, hermanos, que también, hermanos, era que lo amaba más también porque era, hermanos, el primer hijo de la mujer que él amó, hermanos. Bendito sea el Señor. De aquella, hermanos, por la cual había trabajado 7 años, hermanos, a su suegro, bendito Dios. Por aquella, hermana, por aquella mujer que había, hermanos, entregado todas sus fuerzas, hermanos. Alabado sea el Señor. ¿Verdad, hermanos? Que podemos encontrar que les dice la Biblia, hermanos, que Raquel era la madre de José. Dios, hermanos, tenía un propósito, hermanos, para con Jacob. Jacob, hermanos, es uno de los patriarcas, bendito Dios, de los cuales, hermanos, la palabra del Señor nos habla, hermanos, que, hermanos, son de los 3 patriarcas que sobresalen, hermanos. Está Abraham, Isaac y Jacob. Alabado sea el Señor. Y este muchacho, hermano, llamado José, era el hijo de Jacob. Alabado sea el Señor. Era el 11º hijo de Jacob. Pero dice la palabra de Dios que teniendo, hermanos, apenas 17 años, Dios, hermanos, empieza, bendito Dios, a hablarle a la vida de él. Hablarle a la vida de José, bendito Dios. Y aquel muchacho, hermano, recibe un sueño de parte de Dios. Qué lindo, hermanos, cuando usted tiene sueños de parte de Dios, cuando Dios quiere revelarle un propósito a su vida, cuando Dios tiene algo para darle, hermano, a saber a usted. Alabado sea el Señor. Cuando Dios, hermano, quiere revelarle algo a su vida, Él se lo va a poder revelar a través de sueños, a través de profecía, a través de visión. Alabado sea el Señor. Dios, hermanos, cuando tiene un propósito con el ser humano, se lo revela como Él quiere, hermano. Y aquí a José, hermanos, se le está revelando, hermano, oiga, por medio de sueños. Y el primer sueño, hermanos, que veía, hermanos, era que 12 manojos, hermanos, dice que miraba que ellos estaban espigando en el campo y que, hermanos, habían 12 manojos. Y estos 12 manojos, de esos 12 sobresalía uno. ¿Y cuál era ese manojo? El manojo que era de José, bendito Dios. Hermano, siendo un muchacho, siendo un adolescente, hermano, ¿cómo, hermanos, los hermanos podían, hermanos, entender que Dios lo había levantado, que Dios lo iba a usar para un propósito? Hermanos, la mente de aquellos hombres era demasiado pequeña para poder entender los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces decimos, ¿por qué a este que es menor que yo le dan privilegio? ¿Por qué este que viene llegando Dios lo está usando? Amado hermano, no es los años que tengas de servirle, no es, hermanos, el tiempo que tengas de vivir en el Evangelio. Es, hermano, si Dios quiere, hayas gracia delante de Dios, Él te va a levantar, Él te va a prosperar, Él te va a bendecir. Alabado sea el nombre de Dios. Porque la palabra dice, hermanos, que no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuánta gente, hermanos, han deseado, hermanos, un puesto en la iglesia? ¿Cuánta gente ha deseado, hermanos, un puesto en el trabajo? Y muchas veces, hermanos, no se lo dan. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Dios, cuando da algo, lo da bueno. Dios lo que da es perfecto. Espera en Dios. Muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Muchas veces, hermanos, queremos llegar a los trabajos y ya queremos llegar siendo jefe. ¿Verdad?
No, hermanos, si hay algunos hermanos que cuando llegan recién llegados al trabajo, hermanos, así como pollitos comprados, hermanos, como que no los quiebran un plato, pero a la semana, hermanos, ya quieren dar órdenes, ¿verdad? Hermanos, no esperan el tiempo de Dios. Y muchas veces, hermanos, los ve el jefe y los abochorna, los avergüenza y le dice: bueno, ¿y a vos quién te ha dado el mando? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no han esperado en Dios. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le estaba revelando a José el propósito que Dios tenía para el futuro de José y para el futuro del pueblo de Dios. Mire qué lindo. Hermanos, ve, hermanos, los 12 manojos. Y en aquellos 12 manojos, hermanos, el manojo de él está derecho. Está derecho. Mire qué lindo. Hermanos, y siendo el menor, siendo el más pequeño, hermanos, porque hasta allí, hermanos, hasta allí no había nacido fíjese bien, si usted se fija por la Biblia, para poder entender las cosas tiene que ser curioso y leer. Hasta allí, hermanos, no estaban los 12. No estaban los 12. ¿Por qué no estaban los 12? Porque la Biblia dice que cuando Benjamín nació, murió ¿quién? Raquel. Cuando estaba dando a luz, murió Raquel. Entonces no estaban los 12. ¿Por qué? Porque en el segundo sueño le dice: ¿acaso yo y tu madre nos vamos a postrar delante de ti? Pero oiga, Dios ya le estaba revelando a José que iban a ser 12, que iba a venir otro, que era Benjamín, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que José miraba que aquel hermano manojo estaba derecho y venían los 11 manojos y se inclinaban delante del manojo de él. Hermanos, miren, hay gente que le cae mal así por así le cae mal, y medio le das un motivo y te termina. Se termina declarando que le cae mal, ¿verdad? Pero, hermanos, este sueño fue para que los hermanos de él le declararan que no les caía bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, era el niño chulo, el consentido de papi. Era el consentido de papi, ¿verdad? Era aquel hijo, el más querido, el más amado, de tal manera que dice la palabra de Dios que aún Jacob había, hermanos, dado una túnica de colores, lo cual se daba, hermanos, solo a los hijos más queridos. Mire, hermanos, muchas veces entre nosotros, hermanos, como cristianos, hay preferencias en nuestros hijos, lo cual, hermanos, no es bueno. Nosotros tenemos que amar a todos nuestros hijos, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, hermano, ellos se dan cuenta y crecen muchas veces con rencor en su corazón. Crecen con un dolor dentro de ellos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos ven que usted ama más al uno que al otro. Pero, hermanos, el propósito de Dios, hermanos, mire qué lindo. Era, bendito sea el Señor, mostrarle a José, hermanos, el futuro, ¿verdad? Y, hermanos, aquellos hombres, al revelarles José este sueño, lo odian más. Ay, hermanos, sí. Dicen muchos: ya me estabas empezando a caer bien, pero con esto que has hecho, ay, hoy me has caído más mal de lo que me caías. Hermano, óigame, muchas veces, hermano, se va a levantar el mismo hermano, muchas veces en el que tú has puesto la confianza, se va a levantar en contra de ti. Pero algo te voy a decir en esta hora: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, con todo
estará contigo. ¿Sabe cuál fue el éxito de José? ¿Sabe cuál fue el éxito que tuvo José en su vida? Es que no solo Jacob lo amaba, sino también Dios. Dios amaba a José. Dios amaba mucho a José. De tal manera que dice la palabra de Dios, hermano, que donde José iba Dios. Hermanos, muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Porque hay veces, hermanos, es por la falsa enseñanza que nos han dado. ¿Por qué? Porque nos dicen, no, ven a Cristo, acepta a Cristo y tu vida va a cambiar, tu vida va a ser mejor, tu vida va a ser una vida próspera, una vida diferente. Lo que no nos dicen, hermano, que cuando venimos a Cristo, los males se nos empeoran. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a levantar en contra de ti. Satanás te va a hacer la guerra. Satanás va a querer destruirte porque él no quiere verte, amado hermano, que le sirves a Cristo. A Satanás no le agrada, hermano. Satanás está feliz cuando te tiene al lado tú de él. Cuando estás, hermanos, al lado de Satanás, Satanás está feliz. Satanás está alegre. Una vez que te le escapas de las manos, ay, hermano, dice la palabra de Dios, hermanos, oiga, que, hermanos, va el demonio a traer 7 demonios más. Y se rebusca, hermanos, a ver si tenés bien ordenada tu casita, si en verdad sos cristiana o sos cristina, si sos cristiana, si sos cristiano o sos cristino, si sos oveja o sos abeja, ¿verdad? Porque son palabras, hermanos, que casi son igualitos, pero no son lo mismo. Porque, hermanos, bendito Dios, nosotros tenemos que dar frutos de cristianos. Oiga, Dios le estaba revelando, hermanos, este sueño a José. Pero, hermanos, oiga, hermanos, para poder, hermanos, llegar, hermanos, hasta donde es la voluntad de Dios, tenemos que pasar, hermanos, muchas veces por procesos. Lo cual, hermanos, a nadie nos gusta pasar por procesos. O díganme a alguien de los que están aquí que diga, yo me gozo cuando estoy en el proceso. ¿Ah? Ay, hermanos, y muchas veces cuando estamos, hermanos, con los dolores, decimos, Señor, ¿y qué será que no me quiere? ¿Será, mi Dios, que te has olvidado de mí? ¿Será quizás que no estoy en tu memoria, Señor? Yo quizás mejor prefiero la muerte. Pero cuando ya estamos enfermos, allí no le decimos que preferimos la muerte. Allí lo ponemos, Señor, ayúdame. Sácame de esto, Señor. ¿Verdad? Pero dice la palabra de Dios, hermano, que José, hermano, para poder, hermano, que se cumpliese esos sueños en él, oiga, fue aborrecido por sus hermanos, fue menospreciado por sus hermanos, lo metieron en una cisterna. El propósito de ellos no era meterlo en una cisterna, el propósito de ellos era acabar con la vida de José. Ese era el propósito de ellos, porque ese es el propósito también de Satanás, acabar con tu vida. Muchas veces él quiere acabarte cuando estás en pecado, muchas veces él quiere acabarte cuando estás en descuido, cuando estás lejos de Dios, porque él sabe que si tú mueres en pecado, si tú mueres lejos de Dios, a ti te toca juicio. Entonces eso es lo que quiere Satanás. Pero bendito sea el Señor, que no, hermano, Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque muchas veces dice Dios, porque, hermanos, óigame, hay 2 maneras de pasar el proceso. Hay 2 maneras por las cuales usted pasa un proceso. Número 1, porque Dios quiere hacer algo en su vida. Número 2, porque Dios lo ha bendecido a usted y Satanás se ha levantado en contra de usted. ¿Verdad? Qué lindo es, hermano, cuando usted pasa un proceso
pero es porque Dios lo quiere bendecir. ¿Ah? ¿No se ha fijado usted que para llegar a ser jefe en un trabajo tiene que ser primero ayudante? ¿Verdad que sí? Tenemos que pasar por un proceso. Así es en la obra del Señor también. Tenemos que pasar el proceso. Dice la palabra de Dios, hermanos, oiga, que fue metido José en una cisterna. Venía allá, hermanos, unos mercaderes, unos ismaelitas, dice la palabra de Dios, los cuales dijeron, mejor no lo matemos, mejor vendámoslo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Usted cree que era el propósito de ellos ese? No, no era el propósito de ellos ese. Pero el propósito de Dios sí era ese. Hermano, yo cuando leo las escrituras muchas veces me quedo atónito, maravillado, y digo yo, no, hombre, muchas veces no entendemos los planes de Dios. Hermano, oiga, José, hermano, fue odiado, fue llevado a la cisterna, después, hermano, vendido a precio de esclavo. ¿Qué cree usted que hubiera hecho usted? Póngase un momentito en los zapatos de José. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Qué tal, hermanos, lo vendieran como esclavo? ¿Qué tal, hermanos, digámoslo así, un hermano se vendieran todavía ahora las personas como esclavas, y que un hermano fuera y lo vendiera como esclavo? ¿Qué cree usted que haría? Ay, Señor, me lo como y me lo recomo, dijera. No le vuelvo a hablar. ¿Verdad? Hermanos, pero, hermanos, José, hermanos, es un hombre, hermanos, que aunque, hermanos, los hermanos deciden venderlo, él siempre tiene puesto su corazón en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, nunca apartes tu corazón de Dios. Nunca apartes tu corazón de Dios. Porque si usted y yo, oiga, estamos en el proceso, pero con Dios lo vamos a pasar más fácil. Dios peleará en el medio de tu proceso. Dios te va a ayudar en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. Pero si tú te alejas de Dios, ¿quién va a ayudarte? ¿Quién va a pelear por ti? Alabado sea el Señor. Hermanos, nosotros somos débiles. No, hermanos, si a nosotros medio nos duele el pelo y las uñas y ya estamos que nos morimos. ¿Verdad? Somos débiles. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Oiga, hermanos, he llevado, dice la palabra de Dios, oiga, a Egipto, y en Egipto he vendido como esclavo. He vendido como esclavo. Y allá he vendido, hermanos, y lo compra Potifar. Miren, lo compra Potifar, hermano. Bendito sea el Señor. Al comprarlo, dice la palabra de Dios. Oiga, léalo usted mismo. Oiga, qué lindo lo que dice. Léame Génesis 39:2 y otro léame Génesis 39:21. El egipcio, oiga, ese fue, hermanos, el punto por qué José fue prosperado, fue bendecido, porque Jehová estaba con él. Aunque José estaba pasando la prueba, pero Dios no lo dejaba. Dios estaba siempre con José, y a donde José iba, Dios estaba con él. Hermanos, va, hermanos, a la casa de Potifar y Dios lo bendice. Hermanos, lo pone como mayordomo en la casa de Potifar. Alabado sea el Señor. Lo pone, hermanos, como mayordomo, o sea, como el segundo después de los jefes. Mire qué lindo. Hermanos, muchas veces, hermanos, sabe que muchas veces no entendemos los propósitos de Dios.
cuando nos está yendo mal, nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Pero José, hermanos, fue un muchacho, hermanos, que entendió los propósitos de Dios en su vida. Oiga, ya todo le estaba saliendo bonito a José. José, hermanos, estaba como mayordomo. Hermanos, era, hermanos, el que mandaba en la casa, como que era la casa de él. Si solo Potifar le había dicho, solo te voy a encargar que no vayas a tocar a mi mujer, ¿verdad? Pero como el problema es que se lo encargó a José, no se lo encargó a ella. Entonces ella sí quería tocar a José, ¿verdad? Pero qué lindo, hermanos, cuando José está pasando en medio del proceso, pero José entiende, hermano, que pecar contra Dios, que fallarle a Dios es lo peor que el ser humano puede hacer en su vida. José entiende, hermano, que pecar, que acostarse con aquella hembra, hermano, es algo que Potifar le había dicho, hermanos, que era la única que le reservaba. Y él dijo, guárdame de pecar contra mi Señor y contra Dios, ¿verdad? Hermanos, aunque José estaba pasando en el proceso, pero él había entendido que Dios tenía un propósito con él. ¿Con usted Dios no tendrá un propósito? Pocos han entendido. Dios tendrá un propósito con ustedes, hermano. Dice la palabra de Dios que no es de comparar con lo que aquí sufrimos con la gloria venidera. No es de comparar lo que usted sufre en esta tierra con lo que le está esperando, hermano. Alabado sea el Señor, porque la palabra de Dios dice que la mujer de Potifar quiso acostarse con José. Cuando ella no lo logra, dice la palabra de Dios que le quita su vestidura y José sale huyendo. Y se inventa aquella mujer que aquel hebreo la quería violar, la quería ultrajar. Dice la palabra de Dios que aunque Potifar no creyó, pero lo mandó preso. Fue a la cárcel. Ay, hermanos, ¿qué dijéramos nosotros? Ay, me vendieron como esclavo. Hoy me mandan a la cárcel. No, es que Dios se olvidó de mí. No, yo no vuelvo a ser cristiano. Si para esto me llamaste, Dios, mejor lo vemos. Mejor yo ya no sigo. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos muchas veces somos descuidados en la obra del Señor. Hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que fue llevado a la cárcel. Pero oiga, allá en la cárcel Dios estaba también con José. Hermanos, ¿cree usted que será hermoso, será bonito estar encerrado por algo que usted no ha cometido? ¿Cree que será bonito, hermanos, estar encerrado entre cuatro paredes, hermanos, y no poder salir, hermanos, y ver la luz del día, hermano? ¿Verdad que no será nada fácil? Muchos se resignan y dicen, bueno, yo cometí la maldad, tengo que hacerle frente. Pero hay mucha gente, hermanos, que están en las cárceles y están inocentemente. Y José era uno de ellos, hermanos. Que aquel hombre, hermanos, no había levantado su mano en contra de la mujer de Potifar. Pero, hermanos, ¿sabe algo, hermanos? Muchas veces no vamos a entender el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios, hermano, era todo lo que a José le estaba pasando. El propósito de Dios era, hermano, que los hermanos lo vendieran. El propósito de Dios es que llegara a Egipto. El propósito de Dios es, hermano, que llegara a la casa de Potifar. El propósito de Dios era que llegara a la cárcel. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios, hermano. Porque Dios es, hermano, oiga, el Dios que sabe el presente, el Dios que sabe el pasado, el Dios que sabe el futuro. Y él sabía, amados hermanos, que una hambruna grande venía sobre
en el momento de la prueba, en el momento del dolor, no vas a entender los planes que Dios tiene para con tu vida. Pero déjame decirte que cuando tú sales de ese proceso, tú entiendes y dices: ahora entiendo, oh Dios, para qué me pasaste en ese proceso. Ahora entiendo, Señor, cuál era tu propósito. Gloria a Dios. Hermanos, dice la Biblia que José es llevado a la cárcel. Pero allá en la cárcel Dios también pone gracia ante los ojos. Y el carcelero, el jefe de la prisión, hermanos, lo pone al cuidado de los presos. Oiga, un preso cuidando a otro preso, ¿verdad que se ve algo ilógico? ¿Ah? Si es que si a usted o a mí lo llevaran preso, es que vamos presos, ¿verdad? Y un detenido, hermano, no goza de ningún beneficio, ¿verdad? Entonces, allí José tenía que estar encerrado por las leyes, pero Dios puso gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel, y dice la palabra de Dios que lo puso, oiga, al mando de todos los presos. Ahora va a entender usted, hermanos, por qué era el propósito de Dios que José pasara por todo este proceso. ¿Sabe por qué? Dios sabía que iban a haber dos hombres de la corte real que le iban a fallar a su amo. Dios sabía que iban a haber dos hombres que le iban a fallar a Faraón, rey de Egipto. ¿Y quiénes eran esos dos hombres? El panadero y el copero. Miren que hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dios sabía, hermanos, que aquellos hombres le iban a fallar al rey. Y era la única forma, hermanos, de cómo, hermanos, engrandecer a José. Que José, hermanos, pudiera llegar hasta la misma corte real de Egipto. Era la única forma, hermanos, oiga, de introducirlo al mismo reinado de Faraón. Era la única forma. ¿Ah? Y qué lindo, hermano, dice la palabra de Dios. Oiga, hermano, es que, bueno, para los que son lectores, a los que les gusta leer, dice la palabra de Dios que, me voy a adelantar un poquito, dice que cuando ya se había cumplido la palabra de Dios, José se presentó delante de Faraón. Oiga, cuando la palabra, el propósito de Dios se había cumplido, José se presentó delante de Faraón. Qué lindo, amados hermanos, qué hermoso. Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para mí. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y reinaremos sobre la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Dele la gloria al Padre, dele la gloria al Hijo, dele la gloria al Espíritu Santo. Hermanos, dice la Biblia que aquel panadero, hermanos, tuvo un sueño, y también el copero. El panadero vio, dice que llevaba una canasta sobre su cabeza, y vinieron las aves del cielo y comieron, ¿verdad? El copero tuvo otro sueño y dijo que vio, hermanos, que una vid, hermanos, con sus sarmientos y sus hojas y sus flores. Alabado sea el Señor. Y ve, dice que unas uvas salen de aquellos sarmientos. Oiga, qué precioso. Dice la palabra de Dios que, hermanos, aquellos hombres se dan cuenta que en la cárcel hay un hombre apto
apto para interpretar los sueños. Ay, hermano, no, es que cuando, ay, hermano, si hermanos, alguien se da cuenta que usted es apto para predicar y le dice, hermano, es cierto que usted es apto para predicar. Somos buenos, hermano. Viera cómo Dios me usa. ¿Verdad que sí son? Ay, hermanos, no, si yo, mire, muchas veces no le damos la gloria a Dios. Ay, hermano, ¿usted cree que Dios me usa porque así por así? No, yo me depelo. Muchas veces me paso hasta la 1 de la mañana. Hermano, es que no es porque Dios me depele o porque yo lea más, hermano. Es porque la gloria de Dios así le place. Es porque el Espíritu de Dios así le place. Alabado sea el Señor. Él usa a quien Él quiere usar. Él va a usar de la forma que te va a querer usar. Déjeme decirte que aún la asna hizo hablar, no nos va a hacer hablar a nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, hermanos, le queremos robar la gloria a Dios y nos queremos quedar con la gloria a nosotros. Pero dice la palabra de Dios que a José, hermano, le interpretó el sueño a los dos. Al panadero le dijo, dentro de 3 días, le dijo, van a venir por vos y te van a arrancar la cabeza. Ay, Señor, no quiero ir yo, dijeron, ¿verdad? Hermanos, ¿cree usted que le iban a dar ganas al copero de ir a que le interprete su sueño? No, si le habían ofrecido el machete al pobre. Pero el plan de Dios era, hermano, que se lo revelara a los dos. A los dos. Y va también hermanos, el copero y le cuenta el sueño, le cuenta cómo ve a él aquella vid, aquellos sarmientos y aquella uva, y cómo, hermanos, él tiene nuevamente la copa del rey en su mano. Alabado sea el Señor. Él le dice, en 3 días también, oiga, se te va a restaurar tu puesto, en 3 días vas a volver a la corte del rey y vas a servir al rey. Pero algo te voy a decir, le dice, que acuérdate de mí cuando estés allá en el reinado, ¿verdad? El problema es que es como usted y como yo, que se nos olvida el favor que nos hace el hermano. Va, que se nos olvida. Ay, hermanos, y cuando muchas veces te hace el favor una hermana o un hermano, no, si lo es capaz de besar, a chinear, pero pasaron los días y se te olvidó el favor. Así le pasó al copero. Se olvidó del favor que José le había pedido. Pues porque, hermanos, le había dado una buena interpretación. Cualquiera hubiera dicho, no, hombre, yo a sea como sea, me rebusco por meterlo a la corte, ¿verdad? Pero, hermanos, era hasta cuando Dios lo dijera, hasta que Dios lo decidiera. Y vea qué hermoso, hermanos, qué lindo. Dios, hermanos, todo lo lleva ordenado. Ordenado. Llega, hermanos, el tiempo. Oiga, dice la palabra de Dios que 2 años habían pasado. 2 años habían pasado cuando Faraón tiene un sueño y ve que 7 vacas gordas suben de la ribera del río, y detrás de esas 7 vacas gordas vienen 7 vacas flacas y de feo parecer. Mire, y Faraón hasta allí está tranquilo. El problema es que Dios tenía el propósito de revelarle a Faraón lo que iba a acontecer. Dios le vuelve a dar otro sueño y ve 7 espigas hermosas y 7 raquíticas. Dice la palabra de Dios, hermanos, que aquellas 7 vacas flacas se devoraron a las 7 gordas, y las 7 espigas de feo parecer se devoraron aquellas frondosas espigas. Hermanos, y reunieron a todos los hechiceros, magos, brujos, adivinos, encantadores y todos de Egipto, pero no hubo nadie.
que se lo pudiera revelar. Hasta allí se le alumbró el foquito al copero. Hasta allí se acordó que allá en la cárcel había alguien que le había revelado su sueño, que le había dado la interpretación del sueño. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, que le había dado la interpretación del sueño. Y, amados hermanos y hermanos, le dice a Faraón, cuando no hayan a nadie, le dice, allá en la cárcel está uno, el cual puede revelar los secretos. Y me dice, manden a traerlo. Oiga, ¿sabe qué es lo que hace Dios primeramente con usted y conmigo? Los manda a llamar. Después nos viste. Después nos prepara. Y nos hace hombres y mujeres diferentes. ¿Por qué? Porque en el mundo usted y yo estábamos arruinados. José, usted no crea que en la cárcel estaba con vestidos finos. Pero cuando, óigame, Faraón lo manda a llamar, lo prepara, bendito Dios, lo cambia. Dice que lo visten de ropas finísimas. Alabado sea el Señor. Oiga, y qué lindo, hermanos, cuando Faraón le pregunta que si él es el que puede interpretar el sueño. No decimos nosotros, yo soy el que, ¿verdad? Yo soy aquí, yo soy allá. No, hermano, no somos nosotros. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios que José le interpretó el sueño. Los 7 hermanos, oiga, los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. El tiempo ya se me está terminando. Los 7 años de escasez. Pero hermanos, muchas veces no vamos a entender los propósitos de Dios. En medio de los problemas no vamos a entender los propósitos de Dios. En la enfermedad no vamos a entender el propósito de Dios. ¿Sabe usted que muchas veces Dios permite que nosotros nos enfermemos? ¿Por qué? Para que veamos la gloria de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos estamos hinchando y nos estamos olvidando que el grande es Dios. El que merece la gloria es Dios. El que merece la honra de Jesucristo. Y dice Dios, voy a tener que pasarlo por el proceso para que vuelva a ver hacia mí. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Faraón, hermanos, oiga, cuando le da aquella interpretación, decide Faraón, hermanos, poner a José como el segundo al mando. Oiga, hermano, y ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito de Dios, llevarlo hasta la corte. Y el propósito de Dios, hermanos, es llevarte también hasta el reino celestial. El propósito de Dios, hermanos, aunque tú estés pasando por pruebas, aunque tú estés pasando por dificultades, aunque a veces en el medio del problema sientas que ya no hay salida, aunque a veces sientas que en medio de la dificultad, en medio del dolor ya no hay salida, déjame decirte que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Hay gente que ha sido desahuciada, hay gente que le han dicho te quedan 3 meses de vida. Dios dice no te quedan 3 meses, porque yo tengo poder para levantarte, yo tengo poder para restaurarte, yo tengo poder para darte vida. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, ese era el propósito de Dios, llevarlo hasta allá. Oiga, y cuando Dios, hermanos, alcanza el propósito en José, le cambia el nombre. ¿Sabe? Cuando usted esté, hermanos, en la corte celestial, cuando usted esté, hermanos, en reinado milenial, su nombre va a ser un nombre nuevo. O sea que allá no se va a llamar a Pancracio, allá no se va a llamar Hortensio, allá no se va a llamar Lencho, no. Allá, hermanos, será un nombre nuevo.
Alabado sea el nombre del Señor. Allá tendrá un nombre diferente. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a cambiar el nombre. A José, hermano, en Egipto le cambiaron el nombre. Le pusieron el nombre de Samná Paneah. Oiga, ¿qué significa el Salvador? El Salvador, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a José como Salvador, no solamente para Egipto, sino para todo el pueblo, bendito Dios, de su familia. Alabado sea el Señor. Dios siempre tiene un propósito para el Hijo de Dios. Siempre hay un propósito para el cristiano. Aunque estés pasando el propósito, aunque estés pasando el problema más grande, recuerda siempre que Dios está contigo. Recuerda siempre que Dios no te ha dejado. Recuerda siempre que Dios caminará del lado tuyo si tú no te apartas de Él. Pero si tú te apartas de Él, ahí sí ya no te puedo garantizar nada. Así, hermanos, que sigamos adelante en medio del propósito, en medio de, hermanos, de la prueba, en medio de la dificultad. Démosle siempre la gloria a Dios. ¿Sabe por qué le digo yo que ese era el propósito de Dios? Porque José se los dice a sus hermanos cuando llegan sus hermanos delante de él y les dice: no sientan ustedes rencor, no sientan ustedes tristeza por haberme vendido. Oiga, qué lindo, hermano. No, usted quisiera, hermano, ¿qué hiciera así, hermano? Que alguien, hermano, se levantara en contra de usted. ¿Ah? Ay, este hermano ya no me lo trago, pero ni con agua, dicen muchos, ¿verdad? Esta hermana como que fuera aceite de resino. No, dice, ¿verdad? Muchas veces guardamos un rencor, un odio, lo cual, hermanos, muchas veces nos daña nuestro corazón, porque Satanás es finísimo. Y si él ve que hay rencor en nuestro corazón, hermanos, él hace que se engrandezca más y más, hasta que mira al cristiano destruido. Pero Dios no quiere ver un cristiano destruido. Dios quiere ver un cristiano bendecido, un cristiano prosperado. Acuérdense, hermanos, que en este camino, hermanos, que vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir muchas pruebas, muchas angustias, pero Dios no nos ha dejado. Dios siempre está con nosotros. Alabado sea el Señor. Así como estuvo con José, hermanos, todo el peregrinar de José, hermanos, en todo el camino de José, hermanos, Dios estuvo con él. Así está Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra usted si Dios está con usted? Pero como le vuelvo a preguntar, ¿a quién le gusta la prueba? ¿Ah? ¿A quién dice gracias, Señor, porque me llegó el coronavirus, Señor, gracias? Para que nadie dice así. No es fácil, hermano. Ay, si sentimos que ya el boleto ya está para el otro lado, ya está comprado, sentimos, hermano, ¿verdad? Pero, hermanos, en el Señor hay vida eterna. En el Señor hay vida, y vida en abundancia, hermano. Recordemos siempre, hermanos, que usted y yo no vamos a partir de esta tierra cuando una enfermedad lo diga. Usted y yo no vamos a partir de esta tierra cuando otra persona lo diga. No. Usted y yo vamos a partir de esta tierra cuando Dios lo diga. Dios lo dice, porque Él es el que da la vida y Él la quita. Alabado sea el Señor. Así, hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa hora. Doy gracias a Dios por la misericordia de nuestro Dios, y le digo, gocémonos siempre en el Señor y sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.